Привет, привет всем, друзья мои! Здравствуйте, 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 дорогие зрители! Buenos días, buenos días, buenos días, queridos amigos. Aquí me encuentro en la Ciudad de México, en la Alameda Central. Como pueden observar, la fuente está funcionando, la fuente central de la Alameda. Vamos a hacer hoy un pequeño paseo por la Ciudad de México, porque cuando trabajo con mis visitantes rusohablantes, les platico bastante de esta ciudad. Visitamos algunos lugares, el centro, y hoy también vamos a ver algo curioso con ustedes. Este árbol, miren por ejemplo, qué arbolote, qué belleza, qué hermosura crece aquí en la Ciudad de México. La calle Francisco Madero, la calle peatonal de la Ciudad de México. Fíjense que en Moscú también hay una calle peatonal, algún día se la mostraré. En Moscú la calle peatonal se llama Arbat y aquí es la calle Madero. Pueden observar que los edificios están un poco inclinados, las fachadas están como un poco inclinadas, chuecas. Esto pasa por los movimientos del suelo que siempre ha tenido la Ciudad de México, como está construida sobre un lago. Claro, ese lago ya está muy adentro de la tierra, pero ahí está. Y aparte, también por los terremotos, como le gusta decir a un colega mío, un guía de turistas también aquí mexicano, la Ciudad de México tiene de a 16, 17 terremotos al día, solo que no nos damos cuenta, no los sentimos porque no son muy fuertes. Aquí se encuentra la Torre Latinoamericana Seguros, el primer rascacielos de la Ciudad de México. Como un dato curioso les quisiera mencionar que en la misma época en Rusia también fueron construidos los primeros rascacielos, en los años 50 del siglo XX, igual que la Torre Latinoamericana. Precisamente la terminaron de construir, si no mal recuerdo, en 1956. Empezaron en 1947, algo así. Y entonces, a principios de los años 50, cuando la mera construcción de la torre, igual en Moscú, se construyeron los primeros rascacielos. Cuando vaya a Moscú les voy a mostrar algunos de esos rascacielos. Lo interesante que la Torre Latinoamericana fue construida en el lugar de la casa del superior del convento, el primer convento que fue construido todavía en la época de Hernán Cortés, en los años 20 del siglo XVI, aquí, en este lugar. Algo de ese convento se conservó, son dos iglesias. Esta, como pueden observar, no tiene figuras. Lo que pasa es que esta iglesia en el siglo XIX por un tiempo perteneció a los protestantes, por eso quitaron las figuras. Este portón que estamos observando, más bien este arco, columnas, todo lo que está hecho de piedra, es del siglo XVI, si no mal recuerdo, según la historia que nos contaron cuando estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y lo curioso es que aquí afuera, esta iglesia, la iglesia de Guadalupe, vamos a ver poquitito, ahí está Guadalupe. Miren, la Virgen de Guadalupe. Esta iglesia es del siglo XVII, pero adentro hay otra iglesia. Adentro, la iglesia de adentro es del siglo XVIII. Una adentro de otra, y la iglesia más joven está adentro de la más antigua. Bueno, realmente no está adentro, son contiguas, son vecinas, porque en el siglo XX cambiaron algo de la construcción aquí. Pero todo esto es muy interesante.
De este convento del siglo XVI todavía se conserva el claustro de los monjes franciscanos, porque el convento era franciscano. Y aquí está realmente la entrada al claustro. Está cerrado obviamente porque los monjes viven ahí encerrados. Adentro de este edificio está un patio y adentro está el claustro. Y según yo, si no me equivoco, bueno, últimamente, hace unos años, me habían dicho que vivían allá como 10 monjes franciscanos. A mí me encanta la historia también de Huitzilopochtli, dios de la guerra de los mexicas. La diosa Coatlicue se embarazó de él y estando adentro del vientre de la mamá, Huitzilopochtli se enteró de que su hermana mayor, Coyolxauhqui, quería venir a matar a Coatlicue. Entonces Huitzilopochtli se salió del vientre de la madre de antemano, esperó a Coyolxauhqui y la descuartizó cuando llegó a matar a su mamá. Asimismo, Huitzilopochtli salvó a su mamá, a Coatlicue, a la diosa. Y al Huitzilopochtli también a veces lo llaman Huichilobos. A mí me encantan también los nombres prehispánicos. Me gustan mucho, son muy interesantes, muy curiosos a pronunciar. Todos estos Coyolxauhqui, Huitzilopochtli, Cuacuapitzáhuac, Cuitláhuac, Tlahuizcalpantecuhtli, Quetzalcoatl, Quetzalpapalotl y lo demás. Allá al fondo, esta parte es lo que queda de la séptima estructura de lo que era Templo Mayor antes de la llegada de los conquistadores. La sexta es aquí más cerca, acá. La quinta, las etapas 4A, 4B, 3A, 3B. Para adentro la etapa 2 casi no se ve y la etapa 1 está abajo de este techo. El templo mayor tenía 7 capas, que por cierto parecía una matrioshka, la muñequita rusa matrioshka, que también trae una muñequita dentro de la otra. Así el templo mayor y muchas estructuras prehispánicas fueron construidas a esta manera también, un templo adentro del otro. Yo admiro mucho esta planta de agave, porque realmente en la época prehispánica esta planta, agave o maguey, también se dice maguey, es que hay diferentes variedades. Esta planta en la época prehispánica realmente era una planta multiusos, realmente era una fuente de todo lo que nos pudiéramos imaginar. Bebida, pulque, hilos, telas, jabón. Bueno, ahora hasta shampoo hacen. Miel de agave también producían en la época prehispánica. Así que esta planta hay que cuidarla siempre porque es muy útil. Sigue siendo muy útil hasta ahora. Y la Ciudad de México, tan llena de contrastes, de edificios modernos y edificios antiguos. Aquí se ve el Arco de la Revolución con la cúpula que todavía fue fabricada en la época de Porfirio Díaz. Imagínense, a finales del siglo XIX esta cúpula la mandó a hacer Porfirio Díaz, porque en esa plaza donde se encuentra el arco ahora, Porfirio Díaz quería construir un palacio con una pista para helicópteros en el techo y con este arco. Y este arco lo fundieron de cobre, especialmente para Porfirio Díaz, pero después empezó la revolución, ya nunca hicieron el palacio, y en los años 70 del siglo pasado, siglo XX, construyeron el arco y usaron la cúpula de Porfirio. Y este es el edificio de la Lotería Nacional. Juguemos. Aquí está el famoso caballo. Bueno, realmente no es caballo, es la torre Caballito,
que dicen aquí en la Ciudad de México, dicen que la torre no es simplemente un elemento arquitectónico bonito y moderno de la ciudad, sino que también está tapando unas alcantarillas.